Todo comenzó como un susurro, bajo y venenoso, deslizándose por las grietas del aula como humo. Algunos estudiantes se inclinaban unos hacia otros, cubriéndose la boca con las manos, intercambiando sonrisas crueles. La idea, una vez dicha, se propagó rápido, un juego, decían, un reto inocente, pero las miradas que lanzaban hacia ella contaban otra historia. Ella estaba sentada sola junto a la ventana, un fino rayo de sol iluminando el costado de su rostro. Sus trenzas estaban cuidadosamente recogidas hacia atrás, su cuaderno abierto delante de ella, lleno de filas ordenadas de apuntes. Al principio no se dio cuenta, o tal vez eligió no hacerlo, de cómo la risa cambiaba de tono cada vez que su nombre era susurrado. El plan era sencillo. Le entregarían un problema tan imposible, tan absurdamente complejo, que se humillaría ante todos. Porque para ellos, su piel era una marca de inferioridad. Porque en su lógica retorcida, una chica negra que se atreviera a sobresalir debía ser devuelta a su lugar. Lo prepararon con esmero, páginas de ecuaciones enredadas, unidas como un monstruoso rompecabezas. Ninguno de ellos podría resolverlo, pero ese no era el objetivo. No necesitaban ganar, solo necesitaban verla fallar. Desde el fondo del aula, uno de ellos, el cabecilla, siempre el más ruidoso, dobló el papel y lo pasó de mano en mano hasta que aterrizó en su pupitre, de forma casual, como un accidente. Todo el salón parecía contener la respiración, esperando que comenzara el espectáculo. Ella levantó la vista, confundida, cuando el papel cayó. A su alrededor, las risitas se hicieron más fuertes. En algún lugar de la primera fila, un chico susurró lo suficientemente alto: veamos si es tan lista como se cree. Las palabras, cargadas de desprecio, golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Por un momento, ella no se movió. La risa, el desafío, el veneno en el aire, todo se enredaba a su alrededor como cadenas. Pero la trampa estaba tendida. No había forma de irse ahora sin confirmar lo que ellos ya querían creer. La campana aún no había sonado. El salón se extendía interminable, un escenario preparado para su caída. El sonido de la risa era una nube espesa y opresiva que colgaba en el aula, hundiéndose más con cada segundo que pasaba. Sus manos temblaban ligeramente, pero no lo mostró. Aún no. El papel estaba frente a ella, un recordatorio cruel de la trampa que habían tendido. Podía sentir el peso de sus miradas en su espalda, las miradas constantes desde atrás, las expectativas silenciosas empujándola hacia adelante. Se obligó a concentrarse, a bloquear los murmullos, pero era imposible. Los susurros serpenteaban por el aula como veneno, sus palabras crueles teñidas de burla. Su nombre se repetía una y otra vez, siempre seguido de risas. ¿Crees que lo resolverá? No es tan lista, ¿verdad? Cada palabra era una hoja afilada dirigida a su orgullo, su dignidad, su identidad. Quería mirarlos, encontrar sus ojos, hacerle saber que no tenía miedo, pero el miedo se apoderó de ella. No miedo al problema en sí, no. Eso vendría después, sino miedo a lo que su odio podría hacerle si fallaba. Miedo a las etiquetas que le pondrían si mostraba debilidad. A su alrededor, el salón parecía cerrarse. Los chicos, sentados en el fondo, susurraban más fuerte ahora, sus palabras llenas de arrogancia. Parecía que pensaban que ya habían ganado antes de que ella tuviera siquiera la oportunidad de responder. Y podía verlo en sus ojos, esa creencia horrible de que ella no pertenecía allí, que una chica como ella, con la piel como la suya, nunca podría ser la que tuviera éxito. La maestra, también, había desviado la mirada, fingiendo ocuparse con papeles, incapaz de intervenir. El aula era un teatro, y ella era la única en el escenario, pero esto no era una actuación, esto era real. Sus dedos se aferraron al borde del pupitre con fuerza, la madera afilada clavándose en su palma. Podía sentir el sudor empezando a formarse en su frente, pero lo limpió rápidamente, sin querer darles la satisfacción de verla nerviosa. Estaban esperando que fallara, podía sentirlo. El silencio era ensordecedor, y podía escuchar los susurros más leves desde el fondo del aula. No es lo suficientemente lista, mírala arruinarlo, veamos cómo se avergüenza. Las palabras picaban como una bofetada en la cara, pero se negó a dejar que la rompieran. Nadie la definiría, no hoy. La presión era insoportable, pero siguió adelante. Se obligó a mirar el problema de nuevo, a concentrarse. Los números en la página empezaron a difuminarse, pero no dejó que la controlaran. No podía permitirse perder.
No ahora, no de esta manera. Con una respiración profunda, comenzó a escribir. Su lápiz moviéndose con precisión deliberada. Cada trazo de la mina cortando la tensión que se apretaba alrededor de su pecho como un tornillo. Su mente era un torbellino, pero la mantenía enfocada. Una ecuación tras otra. Los números comenzaron a tener sentido, como un rompecabezas que se armaba por sí mismo ante ella. No podía fallar. No hoy. Hagamos una pequeña pausa aquí. Nos encantaría saber de ti. ¿De dónde nos escuchas? ¿Has vivido alguna experiencia similar en tu vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte para más historias como esta. Continuamos. El aire en el aula se sentía más pesado ahora. No era solo el peso del problema que tenía delante. No, era el peso de sus expectativas, de sus risas crueles que resonaban en sus oídos, asfixiándola como una cuerda apretada. Podía sentir las miradas de cada estudiante, cada par de ojos burlones enfocados en ella. Ahora era su objetivo. Todos ya habían hecho sus juicios. Estaban esperando que cayera, y si lo hacía, se alimentarían de su humillación como lobos sobre un cadáver. El problema que se suponía que debía resolver no solo era difícil, era diseñado para ser imposible. Los números, retorcidos de formas que no tenían sentido, danzaban sobre la página como un muro insuperable. No había atajos, ni un camino claro, solo un lío enredado de símbolos, burlándose de ella, retándola a intentar. Lo sabía antes de siquiera tomar su lápiz. Esto no era una prueba común, ya no se trataba de matemáticas, se trataba de demostrarles algo a ellos, demostrarles que no podían quebrarla. Pero el peso de sus expectativas la hacía sentirse pequeña, y en lo más profundo, una voz susurraba, ¿y si fracasas? Sacudió la cabeza, tratando de alejar ese pensamiento. El aula parecía volverse más fría con cada segundo que pasaba. El silencio ahora era una fuerza tangible, presionando contra su pecho, asfixiándola con su peso. Podía sentir su corazón latiendo fuerte en sus oídos, podía sentir el sudor en sus palmas. Uno de los chicos en el fondo, el que había comenzado todo, se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados mientras la observaba. Esto va a estar bueno, murmuró entre dientes, lo suficientemente alto para que la clase lo oyera. Apostaría a que lo arruina. Los demás se rieron. Un sonido bajo y burlón que solo alimentaba la tensión en la habitación. La maestra, que había estado evitando la escena, ahora estaba de pie frente a la clase, sus ojos moviéndose nerviosamente entre los estudiantes. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Esto ya no se trataba de educación, se trataba de poder. Poder. Y la cruel satisfacción de ver a alguien, especialmente a alguien como ella, humillado. Respiró hondo, ya no había vuelta atrás. El lápiz se sentía frío en su mano mientras lo tomaba, la punta deslizándose sobre el papel, haciendo las primeras marcas. Intentó ignorar los susurros, las risas, el peso de la habitación presionando sobre ella. Tenía que concentrarse. Concentrarse en el problema, concentrarse en los números, concentrarse en algo, en cualquier cosa, para ahogar las voces. Pero los números parecían burlarse de ella, retorciéndose y girando en su mente como una danza que no podía seguir. Por cada paso que daba, el problema parecía cambiar, alejándose de su alcance, deslizándose fuera de su agarre. Su mente corría a toda velocidad, pero la solución seguía estando justo más allá de sus dedos. La clase observaba, sin aliento. La risa había cesado. Ahora, esperaban que ella se quebrara, esperaban el momento en que el peso de sus expectativas, el peso del problema imposible, la rompería. Pero entonces, algo cambió, algo dentro de ella encajó. Los números, las ecuaciones, comenzaron a alinearse. La habitación estaba completamente en silencio ahora. Era como si todo el mundo hubiera pausado, conteniendo el aliento, esperando el resultado. Podía sentirlo, las miradas fijas, todas enfocadas en ella. El peso de su juicio presionaba más fuerte que antes, pero esta vez, no era solo burla o incredulidad lo que esperaban, era el fracaso. Querían verla romperse, querían verla derrumbarse bajo el peso imposible de la ecuación, caer y demostrar que tenían razón. Su mano temblaba mientras volvía a presionar el lápiz contra el papel. Sus dedos se habían vuelto insensibles por la tensión, pero no podía detenerse ahora, no había vuelta atrás. Los números en la página danzaban ante sus ojos, girando, burlándose de ella, pero había llegado tan lejos.
Ya se había demostrado a sí misma que podía pensar, que podía sobrevivir a este momento. Aún así, había una parte de ella, una parte profunda y oscura, que temía lo que sucedería si fracasaba. ¿Y si tenían razón? ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si la destrozaban para siempre? Pero entonces algo extraño sucedió. El mundo a su alrededor parecía difuminarse. El ruido del aula se desvaneció en el fondo. Lo único que importaba ahora era el papel, los números y su mente. La presión, el peso de sus miradas, comenzó a disiparse. Ahora solo quedaban ella y la ecuación. Tomó una respiración profunda, estabilizándose. Concéntrate, se dijo a sí misma. Puedes hacerlo. Comenzó a escribir de nuevo, más rápido ahora, cada trazo de su lápiz más seguro que el anterior. Los números en la página ya no parecían tan hostiles. Comenzaron a alinearse, uno tras otro, como soldados en formación, listos para ser conquistados. Era una danza de lógica, una batalla de voluntades entre su mente y el problema imposible, y por primera vez, sintió que tal vez podría ganar, pero mientras se acercaba a la respuesta final, una voz interrumpió su concentración. Uno de los chicos, el mismo que la había burlado antes, se levantó, riendo a carcajadas, su voz goteando burla. Vaya, vaya, miren esto. Ella cree que realmente puede resolverlo. Sus amigos se unieron, su risa resonando en el aula como uñas sobre una pizarra. Esto va a estar bueno. ¿De verdad crees que lo lograrás? La risa picaba, como cuchillas afiladas cortando su determinación. Su corazón latía fuerte en su pecho, pero se negó a mostrar miedo. Ellos querían que dudara de sí misma, querían que se detuviera, pero no podía, no ahora, ya había llegado demasiado lejos. Con una última respiración, escribió los últimos números en el papel, miró hacia arriba, encontrando los ojos del chico que había estado tan seguro de que fracasaría. Su expresión vaciló por un momento, por un breve momento, sintió una extraña sensación de triunfo. Lo había hecho. Había resuelto el problema imposible. Y luego, tan rápidamente como llegó, la maestra se acercó a su escritorio, mirando el papel. Hubo un largo silencio mientras lo revisaba. La clase esperaba con el aliento contenido. Y luego, la maestra habló. La habitación contenía el aliento. Era como si el tiempo se hubiera detenido por completo, cada segundo extendiéndose hasta el infinito. Su corazón latía fuerte en su pecho. El sonido ensordecedor en sus oídos. Observaba el rostro de la maestra, tratando de leer su expresión, pero era ilegible, tan vacía como una máscara. Toda la clase estaba mirando, esperando que ella confirmara sus peores temores o que hiciera lo impensable, darles una razón para sentirse avergonzados, ser ellos quienes cayeran. Los ojos de la maestra se movían lentamente sobre el papel. Por un momento, parecía que ni siquiera respiraba. La clase se inquietó. Los susurros se deslizaban por la sala, pero ella no los reconoció. Su mirada estaba fija en la ecuación, sus labios ligeramente entreabiertos, como si esperara que algo sucediera, como si los números hablaran con ella de la misma forma en que lo habían hecho con la chica. Finalmente, dejó el papel sobre la mesa y levantó la mirada hacia el rostro de la chica. Su voz rompió el silencio, fría y distante, como si estuviera examinando una obra de arte, no el trabajo de un estudiante. Lo resolviste. Hubo una pausa, una larga pausa. El peso de sus palabras cayó pesadamente en la sala. El pecho de la chica se apretó, insegura de qué vendría después. ¿Reconocerá la maestra su victoria o habrá otra prueba que soportar? El chico que la había burlado antes, el que había estado tan seguro de su fracaso, se levantó. Su rostro estaba enrojecido. La arrogancia que lo había llenado antes ahora reemplazada por incredulidad. ¿Qué? Dijo. Su voz quebrada. Eso no es posible. No puede haberlo resuelto. Sus palabras fueron recibidas con un silencio incómodo, pero la chica pudo sentir sus miradas sobre ella nuevamente. Esta vez, no había risa, solo se escuchaba el sonido de su corazón, latiendo fuerte en sus oídos, como desafiándolos a decir algo más. La maestra no respondió de inmediato. En su lugar, dio un paso atrás, su mirada nunca dejando a la chica. Luego, lentamente se giró para enfrentar a la clase, su expresión endureciéndose. Esto no es un juego, no se trata de humillar a alguien o demostrar que están equivocados, dijo, su voz elevándose, su ira ahora palpable. Esto se trata de respeto, y hoy, todos aprenderán lo que eso realmente significa. El aula quedó en un silencio absoluto, nadie se movió,
Nadie se atrevió a hablar. Por primera vez, la dinámica de poder en la sala había cambiado. La chica ya no era la débil, ya no era la que había sido burlada, la que había sido humillada. Ella era la que había resuelto el problema imposible. Ella era la que había desafiado las expectativas, la que se había mantenido firme frente a la crueldad. Y ahora, la clase no tenía más remedio que verla como algo más que solo una chica negra a sus ojos. No tenían otra opción que reconocer su fortaleza, pero el momento de la victoria fue fugaz. Aún quedaba el dolor de las duras palabras del chico, aún pesaba todo lo que había soportado. Era difícil sentirse completamente triunfante cuando las cicatrices de su odio aún persistían. Los ojos de la maestra se suavizaron ligeramente, un destello de algo que parecía respeto brillando detrás de su mirada, normalmente fría. Pero antes de que la chica pudiera procesar completamente el cambio, la maestra volvió a hablar. Se quedarán después de clase, los dos, dijo, girándose hacia el chico que la había retado. Tenemos que hablar sobre el respeto, todos. El rostro del chico se descoloró, abrió la boca para protestar, pero la maestra lo silenció con una mirada fulminante. Quédate, ahora. El silencio en el aula ahora era insoportable. El aire estaba cargado de tensión mientras todos esperaban a que la maestra hablara de nuevo. La chica sentía el peso de todas las miradas sobre ella una vez más, pero esta vez no titubeó. Su pulso seguía acelerado, pero había algo dentro de ella que había cambiado. Acababa de demostrar algo a sí misma y a ellos. Su respiración era superficial, pero estable. Había resuelto el problema. Había ganado el respeto de su maestra. Pero ¿qué pasaría con los demás? ¿Qué pensarían ahora? El chico que la había burlado, el que había intentado derribarla, ¿aprendería algo de esto? ¿O seguiría siendo la misma persona arrogante y prejuiciosa que siempre había sido? Los ojos de la maestra estaban fijos en el chico ahora, su mirada firme. Quiero escuchar de ti, dijo. Su voz ya no era fría, sino firme y autoritaria. ¿Qué piensas sobre lo que acaba de suceder? El chico dudó por un momento, mirando a la maestra como si no entendiera bien lo que ella le pedía, pero luego, sus ojos se posaron en la chica, y la confianza que una vez tuvo parecía desmoronarse. Se movió incómodo en su asiento, sus hombros se hundieron ligeramente. No sé, murmuró. Su voz había perdido la nitidez de antes, ahora era apagada e insegura. No pensé que pudiera hacerlo, pensé que fracasaría. Evitó mirarla directamente, pero la vergüenza era evidente en su voz. La maestra asintió lentamente, su mirada suavizándose un poco. ¿Y por qué pensaste eso?, preguntó, su tono ahora más suave, casi como si lo estuviera interpelando. El chico volvió a moverse en su asiento, sus ojos se desplazaban nerviosos por la habitación. Los demás estudiantes, que habían estado observando en silencio, parecían esperar que él admitiera lo que todos ya sabían, la verdad. Porque ella es, ya sabes, no es como nosotros, dijo, su voz desvaneciéndose. Ahí estaba, el prejuicio que había estado hirviendo bajo la superficie, la fea verdad que nadie quería decir en voz alta. El corazón de la chica se hundió, pero se negó a dejar que sus palabras se mostraran. Ya había llegado tan lejos, ya había demostrado su valor, y no iba a dejar que ese chico o cualquiera más la definiera. Sin embargo, la maestra no dejó que el momento se desvaneciera. Entonces, ¿pensaste que era incapaz por el color de su piel?, preguntó, su voz ahora afilada, cortando la tensión en la sala. El chico levantó la mirada, su rostro enrojecido de vergüenza, abrió la boca para protestar, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. La verdad flotaba en el aire, innegable. Comenzó, pero la maestra levantó la mano, silenciándolo. No necesitas explicarte, dijo, todos te escuchamos. ¿Y sabes qué? Estás equivocado. No solo estuviste equivocado, sino que también la faltaste al respeto. No solo dudaste de sus habilidades, dudaste de su humanidad. La sala quedó en silencio nuevamente, el peso de las palabras de la maestra calando hondo. La chica podía sentir el cambio en la sala, el chico estaba encorvado, y los demás parecían observarlo con incredulidad, algunos con vergüenza. No pudo evitar sentir una pequeña satisfacción, pero fue fugaz. Las cicatrices de sus burlas anteriores aún persistían. La maestra volvió a mirar a la chica, su expresión ahora más suave. Lo siento, dijo en voz baja, debería haber dicho algo antes. No merecías eso. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala.
Ninguno de ustedes lo merecía. La chica no sabía cómo responder. No esperaba esto. No esperaba que la maestra hablara en su defensa. No era algo que sucediera a menudo. Había aprendido a vivir sin validación de los demás, a luchar por sí misma, pero este momento, se sentía diferente. La voz de la maestra interrumpió sus pensamientos. Todos deberían aprender una lección de esto. El respeto no es algo que se gane demostrando tu valía, es algo que se da a los demás, sin importar quiénes son, de dónde vienen o cómo se ven. La chica asintió, su pecho hinchado con algo que no había sentido en mucho tiempo, orgullo. Pero aún no había terminado. Nos gustaría saber tu opinión, ¿de dónde estás escuchando nuestras historias y has vivido algo parecido en tu vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir nuestras historias. Ahora, continuemos. La campana sonó, señalando el final de la clase, pero el peso del día permaneció. La chica recogió sus cosas lentamente, cada movimiento era deliberado. La habitación estaba llena del ruido habitual de los estudiantes empacando, pero ella no podía deshacerse de la sensación de que algo había cambiado, que su vida había cambiado de una manera que aún no comprendía completamente. El chico que la había burlado antes estaba sentado en silencio en su escritorio, sin mirar a nadie. Sus hombros estaban encorvados, su mirada clavada en la superficie de su escritorio. Ya ni siquiera pretendía ser confiado. Su arrogancia de antes se había disuelto, reemplazada por algo más vulnerable, algo que se parecía al arrepentimiento, aunque no era lo suficientemente valiente como para admitirlo. Cuando ella salió del aula, pudo sentir las miradas de sus compañeros sobre ella. Algunos la miraban con admiración silenciosa, mientras que otros apartaban la vista, inseguros de cómo acercarse ahora. No necesitaba mirar atrás para saber que la dinámica había cambiado. Ellos habían visto su poder. Habían sido testigos de la manera en que ella se mantuvo erguida frente a sus prejuicios, y eso, en sí mismo, fue suficiente para cambiar su percepción. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando salió al pasillo y vio a su madre parada cerca de la puerta, esperándola. La presencia de su madre era una calma en la tormenta de emociones que giraban dentro de ella. No esperaba que su madre estuviera allí, después de todo lo que había sucedido. Después de toda la humillación y los momentos dolorosos, había supuesto que su madre estaría demasiado ocupada para recogerla hoy, pero ahí estaba, como siempre, un apoyo constante e inquebrantable. Hola, cariño, dijo su madre con una cálida sonrisa, su voz suave y reconfortante. ¿Cómo te fue? La chica dudó por un momento antes de responder. Su garganta se sentía apretada, y le costaba encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo podría explicar todo lo que acababa de pasar? ¿Cómo podría explicar el peso de ser dudada, ridiculizada y burlada, solo para luego demostrarles a todos que estaban equivocados? Fue bien, dijo finalmente la chica, aunque sus palabras no capturaban completamente la complejidad del día. Su madre levantó una ceja, claramente percibiendo que había algo más profundo. ¿Solo bien?, preguntó, su tono ligero pero con un toque de preocupación. La chica suspiró. Sus hombros cayeron al soltar la respiración que no había dado cuenta de que estaba conteniendo. No se trataba solo del problema de matemáticas. Comenzó. Su voz más baja ahora. Era todo. La forma en que me miraban. La forma en que pensaban que no podía hacerlo. Solo porque soy diferente. Se detuvo. Sus palabras flotando en el aire. Fue doloroso, pero lo hice. Les demostré que estaban equivocados. Su madre sonrió, sus ojos suavizándose al colocar una mano suavemente en el hombro de su hija. Lo sé, y vas a seguir demostrándoles que se equivocan, todos los días. Tienes más fuerza de la que incluso te das cuenta. La chica no respondió de inmediato, pero su corazón se hinchó de gratitud por el apoyo inquebrantable de su madre. Era algo que siempre había sabido, pero hoy, después de todo lo ocurrido, se sentía como un salvavidas. No estaba sola en esta lucha. ¿Crees que ellos cambiarán?, preguntó la chica, su voz teñida de incertidumbre. ¿Crees que alguna vez me verán por lo que realmente soy? La sonrisa de su madre se desvaneció ligeramente mientras pensaba por un momento. Espero que sí, pero recuerda, cariño, el cambio no es algo que suceda de la noche a la mañana. Toma tiempo, y no todos cambiarán, pero puedes seguir mostrándoles quién eres. Sigue siendo tú, y eventualmente, algunos de ellos entenderán. La chica asintió lentamente, absorbiendo las palabras de su madre.
No sabía si los demás alguna vez la entenderían completamente o la verían como algo más que el color de su piel, pero sabía algo con certeza: seguiría luchando, seguiría demostrando su valor, y nunca dejaría que nadie la definiera nuevamente. Mientras caminaban juntas fuera de la escuela, la chica no pudo evitar sentir una extraña sensación de paz. Aún quedaba mucho trabajo por hacer, muchas batallas por librar, pero hoy había sido una victoria, no solo para ella, sino para cualquiera que alguna vez haya sido pasada por alto, subestimada o hecha sentir pequeña. Y sabía, en lo más profundo de su ser, que esto era solo el comienzo. Pasaron los días, pero las réplicas del incidente en el aula no se desvanecieron. De hecho, los efectos secundarios de ese momento parecían crecer con cada día que pasaba. Al principio, la chica pensó que podría seguir adelante, pero empezó a darse cuenta de que lo que había ocurrido en ese aula había desatado algo mucho más grande. Comenzó a notar los pequeños cambios en sus interacciones con los demás. Sus compañeros de clase, aquellos que antes la ignoraban o hacían crueles bromas, de repente la estaban reconociendo. Algunos evitaban su mirada, inseguros de cómo actuar, mientras que otros ofrecían sonrisas tímidas o intentos a medias de iniciar conversaciones. La dinámica en la escuela había cambiado, pero no solo sus compañeros estaban afectados. Los profesores también parecían mirarla con un respeto renovado. Era como si la estuvieran viendo por primera vez, como si el velo del prejuicio se hubiera levantado, aunque fuera solo un poco. Pero no todos estaban listos para cambiar. Todavía estaban los acosadores, aquellos que se negaban a dejar ir su odio. La chica escuchaba susurros en el pasillo, oía la risa ahogada desde detrás de puertas cerradas, veía las miradas que se intercambiaban entre los mismos estudiantes que la habían hecho sentir pequeña, tratando de recuperar su sensación de superioridad al susurrar a sus espaldas. Sus palabras ya no tenían el mismo poder que antes, pero eso no les impedía intentarlo. Y luego estaba el chico, el que había estado tan seguro, tan confiado cuando la había ridiculizado frente a la clase. Había estado callado desde ese día, pero había momentos en los que ella lo pillaba mirándola desde el otro lado de la sala, sus ojos llenos de algo que no podía identificar. No era enojo, ni arrepentimiento, era algo más profundo, más conflictuado. Se preguntaba si, en lo más profundo, él estaba luchando con su propia vergüenza. A pesar de todo, ella no quería venganza, no quería verlo roto, no quería que sufriera de la misma manera que tantos la habían hecho sufrir. Lo que quería era comprensión, quería que él la viera, realmente la viera, no solo el color de su piel, no solo el estereotipo que estaba obligada a cargar, pero sabía que el cambio no llegaría fácilmente, y ciertamente no a su orden. No le correspondía a ella arreglarlo, era él quien debía aprender, enfrentarse a sus propios prejuicios. La chica encontraba consuelo en los momentos de silencio, cuando el mundo a su alrededor se volvía demasiado ruidoso, demasiado caótico. Se retiraba a sí misma, a sus pensamientos, se concentraba en sus estudios, en las cosas que amaba, en las cosas que la hacían sentir poderosa y completa. Una tarde, mientras estaba sentada en la biblioteca leyendo, su madre vino a visitarla. Había estado trabajando hasta tarde, pero siempre encontraba tiempo para su hija. Al sentarse a su lado, la chica levantó la vista del libro y sonrió débilmente. ¿Cómo va todo?, preguntó su madre suavemente. La chica dudó, pensando cuidadosamente. Es diferente, dijo, su voz suave. La gente me mira diferente. Algunos intentan ser amables, pero puedo notar que no es genuino. Están intentando compensar algo, pero no sé si puedo confiar en ello aún. Su madre asintió, su rostro mezclando comprensión y preocupación. Las percepciones de las personas tardan tiempo en cambiar, cariño. No esperes que de repente lo entiendan todo. Sin embargo, has causado un impacto, aunque no siempre sea obvio. Has plantado una semilla, ahora tienes que dejar que crezca. La chica suspiró, el peso de sus pensamientos presionando su pecho. Solo desearía que fuera más fácil. Desearía que pudieran ver que soy como ellos, que no soy diferente. Su madre sonrió cálidamente, su mano descansando sobre la de su hija. Cariño, eres diferente, pero eso es lo que te hace tan especial. Nunca lo olvides. Vas a marcar la diferencia de maneras que aún no puedes imaginar. La chica sonrió débilmente, sintiendo el calor de las palabras de su madre asentarse en su corazón. No sabía qué depararía el futuro,
Pero sabía algo con certeza, era más fuerte de lo que jamás se había dado cuenta. Mientras caminaba a casa esa tarde, la chica se encontró pensando en todo lo que había sucedido, las luchas, las victorias, el dolor y las lecciones aprendidas. Había enfrentado un odio y prejuicio inimaginables. Y sin embargo, seguía en pie. Había demostrado que su valor no estaba definido por el color de su piel ni por las opiniones de los demás. Había demostrado que podía superarlo todo. Y sabía, sin lugar a dudas, que esto era solo el comienzo. Los días posteriores al incidente habían sido un borrón, todo había cambiado, pero la chica no estaba segura de si había cambiado para mejor. Era como si el mundo girara a su alrededor, con nuevas capas de complejidad desplegándose cada vez que parpadeaba. Había días buenos, donde se sentía más fuerte, más en control de sí misma, y había días malos, días en los que el peso de todo parecía demasiado para cargar. Intentó dejar atrás el incidente, centrarse en sus estudios y mantener la cabeza baja, pero los susurros y las miradas la seguían, no importaba a dónde fuera. Los chicos que se habían reído de ella en clase seguían allí, buscando una oportunidad para recordarle que, a sus ojos, ella seguía por debajo de ellos. Algunos ahora eran más astutos, menos directos, pero su odio seguía allí, velado, sutil, insidioso. Era difícil saber si las cosas estaban mejorando o empeorando. La chica había esperado que al defenderse a sí misma tuviera un mayor impacto en sus compañeros, pero la verdad era que muchos seguían atrapados en sus viejas costumbres. Habían sido criados para ver el mundo en blanco y negro, y ahora luchaban por reconciliar eso con la realidad que tenían frente a ellos. Incluso los profesores, quienes al principio parecían tan solidarios, comenzaban a mostrar grietas. El director, que la había felicitado por resolver el problema imposible, ahora actuaba distante, como si no estuviera seguro de si había tomado la decisión correcta al elogiarla. Había una nueva tensión en el aire cada vez que ella entraba a una habitación, un juicio silencioso del que no podía escapar. Su familia, por otro lado, seguía siendo una fuente constante de apoyo. Su madre, especialmente, había sido una roca, no importaba lo difíciles que fueran las cosas. La sabiduría y la fuerza de su madre proporcionaban un ancla estable para que la chica se aferrara. Una tarde, la chica estaba sentada en la mesa de la cocina, el peso del mundo presionando sobre ella. Acababa de terminar su tarea, pero su mente estaba lejos de las ecuaciones en el papel. Sentía que se estaba perdiendo en el ruido de todo, los susurros, las miradas, la constante sensación de ser diferente. Su madre entró en la habitación, notando el agotamiento en los ojos de su hija. No tienes que cargar todo esto sola, dijo su madre suavemente, tomando una silla a su lado. La chica levantó la vista y se encontró con la mirada de su madre. No sé cuánto más puedo soportar, mamá, solo. Siento que siempre estoy luchando, siempre demostrando algo. Es agotador. Su madre asintió, comprendiendo demasiado bien. Sé que es difícil, cariño, pero ya has demostrado más de lo que ellos jamás entenderán. Les has mostrado que no pueden definirte, que tu valor no es para que lo juzguen. Lo que has hecho va mucho más allá de cualquier problema que resolviste en clase. Has cambiado la narrativa, aunque ellos aún no lo vean. La chica sonrió débilmente, su corazón pesado pero reconfortado por las palabras de su madre. Era cierto, había cambiado algo, y tal vez esa fuera la primera etapa, pero aún no sentía que fuera suficiente. Al día siguiente, al entrar en la escuela, se encontró nuevamente enfrentando las mismas miradas, pero hoy, algo era diferente. Podía sentir el cambio en el aire. No eran solo los ojos que la seguían, era el tono de los susurros, la manera en que parecían detenerse cuando ella pasaba. Era casi como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué haría a continuación. Y entonces, al entrar a su próxima clase, lo vio. El chico, el que la había ridiculizado frente a toda la clase, estaba sentado en su pupitre, su arrogancia habitual reemplazada por una expresión indescifrable. Levantó la vista cuando ella entró. Sus ojos se encontraron con los suyos por un momento antes de mirar rápidamente hacia otro lado, pero algo había cambiado. Era sutil, pero estaba allí. La chica no sabía qué había provocado el cambio, pero sabía una cosa con certeza, ya no era la misma persona que había sido cuando todo esto comenzó. Ahora era más fuerte, más resistente. Y aunque el mundo a su alrededor no siempre lo entendiera, ella había aprendido a entenderse a sí misma, no necesitaba su aprobación.
No tenía nada que demostrarles. Se sentó en su pupitre, respiró hondo y se concentró en la lección. El resto de la clase podría haber quedado atrapado en el pasado, pero ella avanzaba, y nadie, podía detenerla. El día final llegó inesperadamente, como una tormenta que había estado acumulándose en silencio a lo lejos. La chica había pasado semanas anticipando este momento, aunque no sabía que estaba por llegar. Podía sentir la tensión en el aire, pero había algo diferente ahora, algo que no podía nombrar, pero algo poderoso. Los días de insultos sutiles y juicios habían dado paso a algo más evidente, algo que no podía ignorar. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de todos aquellos que alguna vez se sintieron menos capaces, menos valiosos, y de alguna manera, se trataba del mismo sistema que permitía que eso ocurriera. La chica estaba frente a la clase, el peso de las últimas semanas presionando contra su pecho. Ella había cambiado. La chica callada e insegura que había llegado a la escuela meses atrás había sido reemplazada por alguien que se mantenía erguida e inquebrantable, alguien que había descubierto una fuerza que nunca supo que tenía. Sus compañeros, los que se habían burlado de ella, los que se habían reído de ella, los que habían mirado sin hacer nada, estaban callados en sus asientos. Ya no había risas, ya no había burlas. De hecho, había un silencio inquietante que llenaba la sala, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando que el último capítulo de esta historia se desplegara. El maestro, que al principio la había elogiado pero ahora evitaba su mirada, estaba de pie al frente de la sala. Sus ojos estaban en el suelo, sus manos apretadas detrás de su espalda. Estaba inseguro, atrapado entre su apoyo anterior a la chica y la presión de la administración escolar, las expectativas de la comunidad. Pero a la chica no le interesaba su incertidumbre. Ella ya había aprendido que el mundo no le daría las respuestas que quería. Tenía que encontrarlas por sí misma. Hoy, comenzó la chica, su voz firme pero fuerte. Quiero dejar algo claro. No estoy aquí para demostrarles nada a ustedes. No estoy aquí para demostrar que soy digna, que soy inteligente, que pertenezco, porque no necesito su validación. Sus palabras resonaron en la sala, causando que sus compañeros se miraran incómodos. Ella podía ver la incomodidad en sus ojos, el movimiento de sus cuerpos en los asientos. Estaban acostumbrados a la chica callada, la que mantenía la cabeza baja, pero esta chica no temía decir su verdad. He pasado demasiado tiempo dejando que su odio, su ignorancia, dicten cómo me veo a mí misma, continuó, su mirada recorriendo la sala. He pasado demasiado tiempo tratando de encajar en un mundo que no estaba diseñado para mí, pero ya no más. Hizo una pausa, su respiración tranquila mientras reunía sus pensamientos, dejando que sus palabras calaran. La tensión en la sala se intensificó. Ella podía sentirlo, la energía del momento construyéndose mientras se preparaba para revelar algo que había mantenido oculto por tanto tiempo. La chica había llegado a entender una verdad fundamental. Su valor nunca estuvo ligado a sus opiniones. No soy la suma de sus juicios, no soy sus estereotipos, no soy la caja en la que quieren meterme, soy todo lo que nunca esperaron. Soy más que solo una chica que resolvió un problema imposible de matemáticas. Soy una persona, un ser humano, que tiene derecho a existir, a prosperar, y a ser vista por lo que realmente soy. La sala quedó muerta en silencio. Ni siquiera se oyó un tosido ni un cambio de posición. La chica podía sentir el peso de sus palabras colgando en el aire como una pesada cortina. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba buscando su aprobación, no la necesitaba. Había encontrado su propia fuerza, y eso era suficiente. Cuando sonó la última campana, señalando el final del día, la chica se dio la vuelta y salió de la sala. Los susurros que antes la seguían, las risas burlonas, las miradas, ya no estaban. Se habían tragado su desafío. Ella había aprendido a mantenerse erguida ante todo, y sabía que no importaba lo que dijeran o hicieran, nadie podría quitarle su sentido de autovalor. Caminó por los pasillos, sus pasos resonando en el espacio vacío, y por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente libre. Había luchado, no con puños ni palabras, sino con algo mucho más fuerte, su inquebrantable creencia en sí misma. Ya no era la chica que intentaron romper, era la mujer que siempre debió ser. Y mientras el último capítulo de esa parte de su vida se cerraba, ella sabía que la batalla no había terminado, nunca terminaría, pero ahora, estaba lista para lo que viniera, ya no tenía miedo,
Ya no guardaba silencio, era una fuerza, y nada podría detenerla.